Bien, buenos días, muchachos. Mi nombre, pues ahí está, es Oscar Enrique Díaz Hernández. Soy biólogo, tengo un profesorado en ciencias químicas también y tengo una maestría en el área de la salud y estoy estudiando el doctorado en salud también. Entonces, vamos a iniciar el proceso. Quiero que se sientan cómodos trabajando conmigo porque vamos a formar un equipo. La asignatura, pues obviamente bioquímica. Usted debe de tener ciertos conocimientos, pero conociendo las situaciones de nuestro país, nuestro sistema, sé que van a existir algunas debilidades, ¿verdad? Y pues las vamos a ir supliendo en el camino. Esta asignatura, pues quiero comentarle, es bastante compleja. No soy yo el que la hace difícil, son los contenidos. Si usted revisa los programas, la jornalización se va a dar cuenta. Yo en la plataforma pues trabajo un poquito diferente, voy subiendo la información por semana, o sea, esos documentos, si no me equivoco, son 5, son para esta semana. Se los tiene que aprender, no me lo vaya a leer, es aprender, porque si lo lee, no va a poder resolver la situación. Esta asignatura es, esta asignatura es bastante amplia y pues por eso les he dejado también libros complementarios. Normalmente se trabaja con la bioquímica de Harper o la bioquímica de Lippincott. ¿Qué significa? Que usted va a tener ese libro como una Biblia. Yo solo le voy a dar las ideas básicas y usted las va a complementar con la lectura de los documentos, porque si no, le va a costar. Y aquí pues es un poco complicado en el sentido de que no vaya a procurar aprenderse las cosas de un día para otro. Dígame, David. No sé si soy solo yo, pero se le escucha un poquito fondo, un poco suave. Vamos a ver si es el micrófono. ¿Y ahora? Lo mismo. Sí, lo mismo, Lick. No sé mis compañeros si la escuchan bien. No sé, yo les pregunté y me dijeron que sí. Ando un poquitito afónico y no he elevado la voz, pero no sé. Tengo todo conectado y todo lo tengo en orden, no sé qué podría hacer, porque para moverme para la otra computadora es un poquito complicado. Voy a ver si puedo levantar un poquito la voz, porque no sé, David, en qué puedo hacerle aquí en la computadora. Tiene los altavoces, bueno, pero el volumen que tiene, ¿es el volumen que yo escucho o es el volumen de ustedes también? Lick, Hoy sí. pero igual puede dar la clase así, se le entiende. Solo que se le escucha un poco suave. Vaya, pero lo que hice, ya le subí un poquito más al volumen de la computadora. No sé si estará en eso o será el micrófono que yo tengo. No sé, la verdad. Tiene que ser el micrófono, pero así está bien. Vaya, si no, pues lo que puedo hacer es que en la sesión del miércoles trabajar en la otra computadora portátil porque es un poquito más fácil. Bueno, lo que les estaba comentando es que, bueno, me he acercado más al micrófono, tal vez eso funciona, David. Lo que les comentaba es que vamos a trabajar con libros textos. No estoy induciendo a que usted lo compre porque un libro de bioquímica, ¿verdad? Vale como 60, 70 dólares. Y a veces conseguimos las réplicas que valen 30. Pero yo quisiera que usted lo lea, ¿verdad? En la tableta, en el celular o en la computadora, pero revíselo, porque si no vamos a tener ciertas dificultades. Para bioquímica necesitamos conocimientos de biología, de química y de física, porque hay una parte numérica. Ya vamos a ver cómo está conformada la evaluación. En esta asignatura no hay tareas, ¿verdad? Las exposiciones podrían ser opcionales, aunque el año pasado no me funcionaron porque el tiempo no me alcanzó.
El grupo es muy grande como para hacer una visita técnica a las empresas, ¿verdad? Porque eso estaba pensando, pero es muy grande, no me van a permitir el acceso con más de 20 personas. En las instituciones solo me permiten máximo 10. Y decirles que voy a hacer 2 viajes es un poco complicado porque tengo otras 2 asignaturas que hacen difícil la situación. Bien, en esta materia de un solo vamos a arrancar con los temas. No hay repaso, no hay nada, porque entonces no alcanzo a cubrir los contenidos, ¿verdad? Bueno, voy a ver si puedo proyectarla al 100, ¿verdad? Para que no tengamos dificultad. Bueno, el primer soluciones químicas en biología, y el tercero es el pH y amortiguadores, pero ya aplicado a la carrera. No es que vamos a ver conceptos que son básicos que ustedes vieron ya en la química general, ¿verdad? Siempre que estamos en un curso, cualquiera que sea, por lo general, yo acostumbro a hacer preguntas exploratorias para ver o imaginarme más o menos cómo es el grupo, ¿verdad? Yo soy bastante exigente y, como les digo, trabajo distinto al grupo, o sea, al resto de mis compañeros. Es posible que muchos hayan escuchado, ¿verdad?, algunos aspectos positivos o aspectos negativos, pero usted me va a conocer y usted se va a dar cuenta. Yo le voy a exigir mucho. En la medida que yo le exija, es en la medida en la que yo me voy a comprometer a trabajar con usted, ¿verdad? ¿Qué significa? Que yo le voy a subir las clases, no le voy a hacer trampas, ¿verdad? Le voy a subir los videos, le voy a subir libros, documentos extras, ¿verdad? Vamos a dejar un día aparte por si hay consultas. De hecho, hablé con la jefa, ella pues desconoce, bueno, la jefa de matemáticas desconoce algunas situaciones, y esta asignatura normalmente debería de tener 7 horas. ¿Por qué razón? Necesitamos 3 horas clase para toda la parte teórica. Necesitamos 2 horas de laboratorio para, obviamente, la práctica, y 1 hora de discusión, ¿verdad? Y el problema es que como son un grupo arriba de 20, hay que hacer 2 grupos de laboratorio. Son 24. Los primeros 12 van a ser el grupo G1 y el del 13 al 24 va a ser el G2. Esto es para la práctica. La práctica la vamos a hacer los días miércoles. Eso va a ser más o menos cada 15 días. ¿Qué significa? Que el primer grupo va a estar de 10 a 12 y el segundo grupo va a estar de 1 a 3. Eso es una probabilidad. Yo les voy a explicar porque algunas prácticas sí puedo meterlos en el laboratorio a todos juntos y en otras no. Pero como les digo, yo les voy a explicar, ¿verdad? Todo con su tiempo. A mí me gusta que el estudiante sea participativo, que la clase la hagamos como un conversatorio. No me gusta que se aburra porque entonces nos vamos a cansar. Y esta materia es cansada, valga la redundancia, porque es muy amplia. Nosotros necesitamos saber cosas de animales, cosas de plantas, cosas de microorganismos y obviamente el ser humano, y organismos afines como son los virus, ¿verdad? Y los priones, que esos no son seres vivos. Entonces eso hace que la materia sea rica en información, pero como es rica en información, hace que usted se llene de esta y entonces tiene que leerla o memorizarla por semana. No voy a buscar un día antes porque entonces, así de simple, se va a sacar 0 en el examen, porque yo pongo 40, 50 o 60 preguntas y no le voy a dar 1 o 2 horas, le voy a dar 1 minuto por pregunta.
Los exámenes vamos a procurar que sean presenciales. Eso es una observación que la jefa nos ha hecho. Porque en línea a veces, ¿verdad? Existen situaciones que el internet no les pega. Bueno, en fin, el estudiante tiene cualquier excusa a su favor. Yo ya tengo 27 años trabajando y ya me las puedo todas. Soy muy flexible porque yo sé que vamos a tener alguna circunstancia donde no podemos manejar la situación, pero difícilmente se las voy a creer, que porque tienen gripe, porque tienen fiebre, eso no es válido. ¿Por qué razón? Yo tengo varios problemas y se los voy a adelantar porque yo tengo algunos problemas de salud bastante delicados y a veces me tengo que ausentar, me tienen que hospitalizar. Bueno, entonces, por la misma situación, a veces no les creo porque sé cómo se puede manejar la enfermedad. Mi especialidad es el área de salud, entonces me puedo bastante esa situación. Bien, eso es como extra. Bien, vamos a ver cómo andamos. Depende de cómo me contesten estas preguntas, así yo voy a tener un sondeo de cómo es el grupo, o sea, si el grupo es... tiene ideas, si el grupo tiene conocimientos o si el grupo es, ¿verdad? Tácito, no le gusta participar. Vamos a revisar. Algunos, como les digo, ya más o menos me ubico, ¿verdad? Porque han sido mis estudiantes o porque los conozco de una o de otra forma, ¿verdad? Como les digo, con la cuestión de las plataformas que le he manejado al compañero. Bien, veamos una pregunta. Estas son sencillas. Yo, fíjense que en los exámenes, en los de teoría, nunca hago preguntas de complementar. En los prácticos, sí. Eso tiene que tener claro. Usted va a aprender a manejar cómo es mi trabajo para que usted aprenda a evaluar y cómo, ¿verdad? Usted va a salir. Veamos algunas preguntas. ¿Cuál es el elemento más abundante en los seres vivos? No se me vaya a confundir con el más abundante en la naturaleza, aunque está muy correlacionado. Veamos, una participación. A ver, El carbono. Sí, correcto, es el carbono, es algo bien sencillo. ¿Por qué razón hablo del carbono? Porque el carbono, ustedes ya vieron en orgánica, es el esqueleto principal de la mayoría de los compuestos orgánicos, obviamente. Los seres vivos están formados por compuestos orgánicos e inorgánicos, pero la mayoría es orgánico. Si decimos que el carbono es el más abundante, entonces quiere decir que después del agua hay un compuesto, hay un grupo de compuestos que son los más abundantes dentro del organismo o el órgano o el tejido. En este caso serían las proteínas y dentro de este, pues el músculo. Usted se tiene que ubicar con esa situación. ¿Cómo se clasifican los virus de acuerdo a la jerarquía de la organización molecular? Veamos eso. Algo que también al final yo les voy a decir, la participación para mí es importante. Usted se puede sacar 4 en un examen, pero yo no le voy a dejar el 4. Si usted me participa, yo le voy a poner el 6, ¿verdad? Tampoco quiere decir que si no participa le voy a bajar. No, siempre yo tengo esa costumbre de llamarle crédito extra o llamarle puntos verdes. O sea, yo voy a ir anotando, ¿verdad? De repente por ahí quiénes son los que más me participan. Algo también que usted debe de manejar, la asistencia. Yo no paso asistencia, pero a nosotros a vuelta de correo nos dice quiénes han estado en la clase, ¿verdad? Pero uno más o menos se percata de cómo está esa situación. Yo sé que algunos, ¿verdad? Pueden trabajar, algunos de repente pueden tener alguna situación de alguna emergencia y no pueden estar en clase. Por eso se les va a subir el video. Creo que también ya ahorita están con Jagger, también yo creo que ya les explicó que vamos a estar de manera semipresencial, toda la teoría se va a trabajar virtual, todo lo que es práctica, exámenes y trabajos de campo y visitas técnicas sí va a ser presencial. Nuestra aula, ¿verdad? Es el laboratorio C, conocido normalmente como microbiología. Bien.
Contésteme a alguien. Bueno, ahorita ya les di tiempo de buscar en red, ¿verdad? ¿Cómo se clasifican los virus de acuerdo a la jerarquía de la organización molecular? Porque ya a este nivel usted debe de saber que no es un ser vivo, es un organismo acelular. A ver, Si no alguien que me mal diga. recuerdo, Lick, de botánica general, era virus de hipriones. No, esos son otros organismos relacionados. Yo me refiero a la clasificación. Vamos a ver. Como virus ARN mensajeros. No, esa es composición. Vale, fíjense, les voy a adelantar algo, solo para que se ubiquen. Cuando yo les digo jerarquía de la organización, yo me estoy refiriendo a componentes acelulares. Creo que... sí, aquí está. Miren, eso es la jerarquía de la organización molecular. O sea, ¿qué es el virus? Un organelo, una macromolécula, una unidad CIAR, un metabolito intermediario o un precursor del entorno. Eso es lo que yo necesito que usted se ubique. ¿Por qué razón le pregunto esto? Porque ya vio biología, entonces estoy detectando que no lo vieron, ¿verdad? No me vayan a decir tampoco de que ya pasó un año y ya se les olvidó. Eso no es cierto. Nuestro cerebro tiene capacidad para memorizar. Usted puede decirme también, mire, y usted tiene ya 25, 27 años de trabajar y no se le va a olvidar. Sí, pero yo fui estudiante y yo me acuerdo de las clases que di en física, en química, en matemática, y usted no había nacido. Es posible que tal vez su papá tampoco, ¿verdad? Entonces, o quizás sí. Entonces, hay cosas que no se olvidan. El virus es una asociación supramolecular. Eso es lo que tenemos que ubicar. Esa es la clase introductoria que nosotros vamos a revisar. Algunas cosas yo se las voy a dar y otras cosas ustedes las van a ir a leer, porque entonces pierdo mucho tiempo, ¿verdad? Bien. ¿Qué más? Permítanme, quiero ver que a veces tengo problemas con la red. Vale. La otra pregunta, químicamente, ¿qué son los priones? ¿Será un carbohidrato, un lípido, una proteína? Los priones son una proteína. Correcto, son proteínas. Los priones están por abajo de los virus, o sea, la entidad acelular más pequeña capaz de producir una enfermedad es el prión. No me vaya a decir el virus, es el prión. El virus es más grande porque el virus tiene ácido nucleico y tiene proteína y algunos tienen lípidos. Sin embargo, el prión solo es una proteína. Bien, ahora veamos, ¿los ribosomas son organelos, sí o no? Explique. A ver, otra pregunta de biología. Casi todas son de biología, mejor dicho. Sí, porque son los encargados de la traducción del ARN a las proteínas. Correcto. Sí, es lo que está diciendo es correcto, pero no es un organelo. ¿Por qué no es un organelo? Es una asociación de submoleculares. Por ahí va, está correcto lo que dice Julia. Es una asociación, o sea, es una estructura. Usted me va a decir, es una estructura, no es un organelo. ¿Y la pared celular? ¿Será un organelo la pared celular? Vale, fíjense que para que un organelo sea organelo, valga la redundancia, debe de estar dentro de la parte viva de la célula, que es el plasmalema, o dentro del citosol, o la parte de lo que llamamos citoplasma. La pared está hacia afuera, por lo tanto, no es un organelo, es una estructura, al igual que los ribosomas. Así vamos a ir aprendiendo. Bien, ¿con qué moléculas se relacionan las enfermedades como la diabetes? A ver, díganme la molécula específica. Con la glucosa. Con la glucosa. Correcto, es la glucosa.
¿Qué es una ruta metabólica? De hecho, la bioquímica de eso se trata, de rutas metabólicas. Podríamos decir que una ruta metabólica es una sucesión donde ocurren reacciones químicas. Correcto. Miren, ya veo que Julia es bastante lista. Así me gusta que sean los estudiantes, que anden en la jugada, porque si no nos cansamos. Fíjense que los maestros tenemos la costumbre de que esta materia, por ejemplo, yo tengo 25 años de darla, o sea, ya me la sé. Pero si el estudiante no me pregunta, yo no la actualizo. O sea, yo dejo lo mismo, pero si el estudiante me está preguntando y me está cuestionando, sí, me va a obligar a leer y me va a obligar a mejorar. Estas áreas están en constante actualización. Entonces yo tengo que incorporar algunos contenidos que no estaban en el programa original, ¿verdad? Imagínense, yo esta materia la cursé, no se vayan a asustar, la cursé en 1993. Hace muchísimo tiempo. Y el libro que se usaba era una bioquímica, era la 11ª edición. Ahora es la 31 edición, o sea que ha subido a 20 actualizaciones. ¿Qué significa? Que yo tengo que tener la última, es la 31. Yo he subido la 30 porque la 31 no la encontré. Pero si yo la encuentro, ¿verdad? O alguien de ustedes, pues la sube, no hay ningún problema. Bien. ¿Qué es? Bueno, ya dijimos ruta. De ejemplos de anabolismo y catabolismo en el ser humano. ¿Por qué digo esto? Porque solo nos acordamos de biología. Anabolismo, fotosíntesis y catabolismo, respiración celular. Yo quiero ya el nombre de una ruta metabólica específica. Dígame un ejemplo de anabolismo y una de catabolismo. A ver, ahora. Un anabolismo puede ser la gluconeogénesis. La gluconeogénesis, esa sería anabolismo o catabolismo. Anabolismo. Vamos a ver, génesis. Génesis es formación, entonces sí sería anabolismo. ¿Y una de catabólica? Sería la digestión. Sí, podría ser la digestión, aunque digestión es todo el marco de los componentes, pero sí es válido. Eso quiero que se ubique. Bien, vamos a ir avanzando por poquitos, ¿verdad? Lo que yo no alcance a cubrir, chicos, lo tienen que leer. No es que yo lo voy a dar, porque entonces me voy a atrasar, porque es un montón de temas. Esta materia tiene 60 clases. Y yo solo tengo 16 horas. Significa que tengo 32 acercamientos con ustedes. O sea, no lo voy a alcanzar a cubrir. Vale, miren el programa qué amplio es. Tiene 8 unidades didácticas. ¿Qué significa? Yo tengo 2 semanas para desarrollar cada unidad. Pero hay unidades, obviamente, donde yo voy a hacer solo práctica. Entonces, eso hace que me quite espacio. Cada 2 unidades es un cómputo. Y cada cómputo, obviamente, es un examen. Yo siempre hago los exámenes antes que el resto de los compañeros, porque no me gusta que me estén diciendo de que, mire, que tenemos este examen, que tenemos otro. Por eso lo voy a hacer una semana antes. O lo voy a hacer como el miércoles tenemos 3 horas y como es muy cansado 3 horas, entonces el día que nos presentemos a la práctica, primero les hago el examen, luego vamos a la práctica y entonces usted se retira. Bueno, el primer cómputo es el medio interno y la parte de enzimas. El segundo cómputo es la bioenergética y el metabolismo intermediario. El intermediario 1 es porque se refiere a las rutas de carbohidratos. A ver, dice Yadira, anabolismo también puede ser la energía usada como ATP y el catabolismo es donde se produce. Correcto, también ese es un complemento. Las rutas metabólicas es el objeto prácticamente de estudio de la bioquímica. ¿Verdad? Porque hago la aclaración, porque a veces cuando cursamos bioquímica, la persona que desconoce, ¿verdad?, la asignatura,
lo que hace es darle estructuras y le dice que la glucosa y le dice que el lípido, que son que los triglicéridos, que es el colesterol, que las lipoproteínas, le habla de los ácidos nucleicos, que es ADN, ARN. Eso no es bioquímica, eso es química orgánica. Bioquímica es, así como ustedes lo mencionaron, el metabolismo, la gluconeogénesis, eso es bioquímica. Por eso es que esta materia no la puede dar uno de química, aunque, ¿verdad? Usted dice, se llama bioquímica, va a pensar que la va a dar un químico. No, ellos no saben de eso, ni por cerca, no tienen idea. Bien, metabolismo, la unidad 5 es metabolismo intermediario 2. Ahí vamos a ver rutas de lípidos. Metabolismo intermediario 3, vamos a ver rutas metabólicas de compuestos nitrogenados. Normalmente nos dijeron allá en biología que los nitrogenados son los aminoácidos y las proteínas, pero hay más. ¿Quién me los dice? ¿Quién me dice eso? Por ejemplo, eso cuando estamos enojados, estamos contentos, tenemos sueño o no tenemos sueño, cosas así. Esos compuestos, ¿cuáles son? Dopamina. Sí, pero el grupo, todo el grupo. Hormonas. Hormonas, puede ser hormonas y los equivalentes que serían los neurotransmisores. Correcto, ahí vamos bien, Rafael y Julio. Bien. La unidad 7 es el flujo de la información genética, o sea, ADN, ARN, proteínas, conocido como el dogma central de la biología celular. Sin embargo, ese dogma se ha modificado. Crick, ¿verdad? Francis Crick y James Watson, algo así, son los de los ácidos nucleicos. Ellos establecieron la composición, o más bien dicho, el modelo de la doble hélice del ADN. Sin embargo, ese dogma se ha ido modificando. Y la última es la integración del metabolismo. Normalmente en esta unidad yo tengo varias opciones. Una opción es que usted exponga, porque son 16, como 16 temas. Por ejemplo, diabetes, ciclo de ayuno-alimentación, bioquímica del ejercicio, bioquímica de la contracción del músculo, bioquímica de la coagulación, micronutrientes que serían las vitaminas, los minerales. Hay muchos temas, ¿verdad? Están las hormonas, está, por ejemplo, el envejecimiento, la clonación, la bioinformática. Bueno, hay muchos temas que se pueden dar. Ya no los alcanzo a cubrir, entonces los dejo en exposición, ¿verdad? Pero yo solo puse, creo que 16, pero como ustedes son 24, tendría que hacerlo en pareja y que sean 12 por 2. Esa sería la única ventaja quizás que ustedes tendrían, porque en una exposición sería el colmo que usted se saque 6, ¿verdad? Tiene que sacarse un 8 por lo menos, ¿verdad? Porque el resto es examen. Ya vamos a ver esa situación. Bueno, de ahí pues ahí está la descripción de lo que trata la bioquímica. Miren, necesitamos saber situaciones a nivel molecular. Molecular de animales, de plantas y de microorganismos. Pero lo vamos a aplicar, ese es lo bonito de esta materia. Usted lo va a aplicar a la industria química, a la industria farmacéutica, procesos de fermentación, como es, ¿verdad?, la producción de la cerveza. Está la salud humana, por ejemplo, hablar de diabetes, hablar de obesidad. Está la parte de agricultura, por ejemplo, el uso de los agroquímicos que son responsables o se relacionan con IRC, que es insuficiencia renal crónica. Está el proceso de la alimentación, por ejemplo, qué es lo que debemos de comer, cómo hacer una dieta alimenticia, qué porciones vamos a utilizar, qué debo comer, qué no debo comer. También con la parte del medio ambiente, porque esos elementos se pueden ir hacia los cuerpos, ¿cómo se llama? La parte del subsuelo, ¿verdad? Y entonces ocasionar ciertas situaciones, también con la parte de la termodinámica o la energía. Bueno, hay varios aspectos que considerar y en la medida que vamos avanzando, usted va a comprender
¿De qué se trata? Fíjense que yo, pues en realidad tengo como 30, 40 libros, pero los principales que yo considero que son elementales para nuestra carrera, ¿verdad? Son 5. Bueno, aunque yo les puse 7. Los he puesto en el orden en el que yo los voy a utilizar. Nuestro punto de partida va a ser la bioquímica de Harper. Prácticamente con respecto a ese libro, yo he hecho el programa. El programa es flexible. Yo lo he modificado en base a nuestras necesidades, en base a mis conocimientos y experiencia y lo que usted va a necesitar para el resto de asignaturas. Si usted revisó ya, la bioquímica le abre tercer año. Si usted no pasa bioquímica, usted se queda estancado, porque le va a abrir biología molecular, le va a abrir fisiología vegetal, le abre fisiología animal, le abre la de cuarto como microbiología, le abre optativas como toxicología, ¿verdad? Como inmunología y otras por ahí. El otro libro que nosotros usamos, que es bastante general, es Lippincott, ¿verdad? Yo trabajé muchos años con laboratorio clínico y ese es un libro bastante sencillo. ¿Por qué sencillo? Porque trae mapas conceptuales y si trae mapas conceptuales es más fácil para que usted se ubique con algunos conceptos y también trae preguntas al final para que usted compruebe los conocimientos. El libro de en medio es porque es para la práctica. De ahí yo saqué algunas preguntas para la discusión. Los otros 2 ya son complementarios. Miren cómo está la evaluación. 4 exámenes parciales, 2 exámenes prácticos, ahí le falta la S, y un seminario o un informe, y el diario. El diario de laboratorio es un cuadernito donde usted me va a ir desarrollando cada práctica, ¿verdad? Eso, usted escribe va a escribir el nombre del tema o de la práctica, ¿verdad? Una breve introducción, los objetivos, los materiales y las diferentes actividades que usted haga. Y al mismo tiempo tiene que anexar la discusión. Como estamos en una situación virtual, yo le voy a dar la opción que me lo haga virtual, en formato digital. Tiene la opción de entregármelo en físico, o sea, un cuadernito, o hacérmelo de manera en formato digital. Si usted lo hace en formato digital, yo le podría dar espacio a que el diario de laboratorio lo haga en pareja, ¿verdad? Pero yo quiero que lo hagan si lo hacen en pareja, que lo hagan verdaderamente entre los 2. Porque, o sea, usted me puede engañar, yo lo entiendo, pero se va a reflejar en el examen práctico. Si se fijan, los prácticos valen más, ¿verdad? Valen 15, los teóricos valen 20. El práctico, ¿por qué vale más? Porque usted se va a presentar a la universidad, porque usted va a llevar materiales, porque usted va a hacer la parte procedimental, porque usted va a tener la discusión, ¿verdad? Y porque vamos a tener un día destinado. Fíjense que ya les dije, ¿verdad? Los miércoles es de 9 a 12, pero cuando haya necesidad de discusión y de laboratorio, vamos a trabajar también de 1 a 3. Esos días vamos a hacer de 10 a 12 y de 9 a 12, perdón, y de 1 a 3. Es bien cansado, pero necesito cubrirlo, porque perfectamente yo le puedo decir, vaya y léalo, pero es pájaro. Ni lo va a leer, ni lo va a comprender. Necesito presionarlo, que realmente lo va a hacer, y le voy a consultar, y le voy a hacer preguntas, por ejemplo, Miqueas, ¿qué dice? ¿Qué dice Rafael? ¿Qué dice Jenny? ¿Qué dice Wendy? Así yo voy a saber realmente si ha leído. No se me confíe de que va a encontrar las cosas en internet. A veces sí están, pero están malas. Y a veces no está actualizado.
actualizado. Entonces hay que tener cuidado. Mire, el primer parcial vale 20. Yo le había puesto en la que usted tiene en la plataforma 10 y 10, pero es porque yo lo uno. Como lo voy a hacer presencial, va a ser 20. Es posible que en ese examen, ¿verdad? O sea, como tengo 3 horas los miércoles o el lunes, ¿verdad? En esa semana, entonces le voy a dar más tiempo, porque le voy a dar un examen de teoría que va a tener 40 preguntas y le voy a dar un examen de ejercicios que va a tener por lo menos unos 5. Y usted ahí sí, va a necesitar por lo menos hora y media, porque sí tiene que pensar. La ventaja es que yo le voy a dar una hoja anexa donde están todas las fórmulas. O sea, no se las va a aprender. Sí debe saberlas aplicar, ¿verdad? Bueno, de ahí los exámenes parciales pues son prácticos, ¿verdad? Eso va a ser obviamente presencial. Aunque si yo considero conveniente, lo podemos hacer también de manera virtual. Aunque virtual a veces es de doble filo, porque es más sencillo porque usted no se va a mover, ¿verdad? Es una ventaja. Y es sencillo para mí porque yo no lo califico, el sistema lo hace. La desventaja es que usted me puede decir, no me sirve el internet, o usted me puede decir, se me apagó el celular o no lo pude mandar. Y ahí entrampa la situación y entonces tengo yo que hacer otro examen. Tenga cuidado, los exámenes diferidos, yo no le voy a poner el mismo examen, le voy a poner el doble de preguntas o se lo puedo hacer oral. El reglamento universitario dice que se tiene que repetir, por ejemplo, en caso de que lo pase la mitad, más de la mitad, lo deje más de la mitad. Si la mitad lo ha dejado, es opcional para el docente repetirlo. Obviamente no lo voy a repetir. Y si lo repito, ¿verdad? Va a ser por lo general de complementar y el doble. Y obviamente es presencial, le va a costar más. Entonces tenga cuidado, ¿verdad? Porque mi objetivo es enseñarle, pero no lo voy a dejar pasar tan fácilmente. Yo necesito que usted, ¿verdad?, aprenda bien. ¿Por qué razón? Porque las materias de tercero y las de cuarto también las doy yo. Yo doy fisiología y ahí, ¿verdad?, son procesos bien complejos. Y también doy microbiología, que es de octavo. Y ahí necesitamos saber de bioquímica, porque usted debe de saber, por ejemplo, hacer un análisis de agua, un análisis de suelo, un análisis de alimentos. Y si usted se equivoca en un procedimiento, echa a perder. ¿Y qué va a suceder? Si usted va a trabajar en una empresa de alimentos, por ejemplo, o un laboratorio farmacéutico, usted va a ir a dar, ¿verdad? No quiero decir la palabrota, va a ir a nada. Entonces, tenemos que tener cuidado. Nuestra carrera, muchachos, no es solo animalitos y plantas, ¿verdad? Es otras cosas. Los biólogos nos podemos incorporar en cualquier área, solamente tenemos que tener el conocimiento. Preguntas de la evaluación. Acuérdense que es la primera sesión. Podemos flexibilizar. Después ya no lo podemos hacer, porque entonces sería trampa. A ver, Julia, Miqueas, Rafael, David. Solamente una pregunta, licenciado. El diario de laboratorio vale un 10% también, ¿verdad? Sí, eso es un punto del ciclo. Ok, ¿y el seminario y el informe quedarían como tentativos o realmente se haría? No, o hacemos el seminario, o hacemos el informe. Si más adelante usted nos dirá si el diario de laboratorio será en pareja, entonces. No, ahí usted lo decide. Yo soy, como les digo, en algunas cosas soy bien flexible. Si usted lo quiere hacer en pareja, lo hace en pareja, no individual. David escribió algo ahí, dice David, bajémosle los porcentajes. El problema es que los parciales ya no le puedo bajar porque valen 10. O no sé a dónde. Y a los prácticos tampoco les puedo bajar porque les estoy poniendo el 5 extra por la parte de la presencialidad.
y son 4 prácticas, y ahí yo no le voy a dar la clase, sino que usted solito va a trabajar de manera asincrónica, por eso vale más. No le puedo bajar, ahí esa es la dificultad. Bueno, si hacemos el seminario, no hacemos el informe. Ahora, si logramos hacer las 2 cosas, entonces yo tendría que posiblemente bajarle al práctico, pero eso, como les digo, eso lo podríamos hacer a medida vamos avanzando en el camino. Porque les digo, yo no esperaba que el grupo fuera tan grande. El año pasado tuve como 16 o 17, pero eran 2 carreras en una. Gracias a Dios, pues separaron la carrera, porque no me gusta trabajar con profesorado. Profesorado es bastante quejumbroso y el problema es que ellos necesitan el 7. Y el año pasado, pues prácticamente todos los de profesorado se quedaron aplazados. Solamente pasaron, creo que 3. Pero es porque les pide 7. En esta materia, no sueñe que va a tener arriba de 8. Sueñe que tal vez puede llegar al 6. No es que sea negativo yo, sino por la experiencia que tengo y por la dificultad que tiene. Esta materia es un grado de dificultad 3, si lo hablamos del 1 al 3. Yo doy botánicas también, doy educación ambiental. Por ejemplo, las botánicas son nivel 2. La educación ambiental es nivel 1, es jugando. Bueno, los que llevan educación ambiental ahora en la tarde hasta se van a asustar porque parece que a jugar vamos a ir. No hay parciales en esa materia. Solo son viajes, solo son recortes, solo son visitas técnicas, solo son trabajos, ¿verdad? Eso, pero es la modalidad de esa materia. Es todo lo contrario a la biología. Bueno, esa es como una idea, chicos, del sistema de evaluación. Y esas son las prácticas que yo voy a hacer. La materia tiene 8. La primera es soluciones. Van a preparar soluciones molares, normales y porcentuales. Y al mismo tiempo van a evaluar el pH. Pero el pH de fluido biológico, de la orina, de la saliva, ¿verdad? De algún jugo artificial para hacer las comparaciones. Y van a ver la acción buffer. En la práctica 2 van a identificar proteínas, pero proteínas de los alimentos. Se supone, usted ya sabe cuáles son las reacciones que llevan las proteínas. Alguien que me diga una reacción para identificar proteínas que no sea Biuret. A ver. A ver, muchachos, nada. Vaya, ya ven que Luis no les enseña eso. Bueno. Por ejemplo, está la denidrina, está la santoproteica, está la de Hopkins-Cole, ¿verdad? Está la de Biuret. Hay muchas. Usted debe de saber cuál es el reactivo que va a utilizar y el color que le va a dar, y al mismo tiempo no solo el fundamento de la prueba, sino la explicación del resultado. Eso es lo que yo necesito, ¿verdad? La parte química. Ahí sí ocupamos la parte química. La tercera es la actividad enzimática. Vamos a ver cómo funciona la enzima anhidrasa carbónica y cómo funciona la glucosa oxidasa. Y creo que la otra es, no recuerdo cuál es la otra. La catalasa es la otra. Luego está identificación de carbohidratos. Usted va a identificar un azúcar reductor y va a identificar un polisacárido complejo. Todo ya va aplicado al organismo, ¿verdad? O a los animales o a las plantas. Luego va a identificar las propiedades de los lípidos. Por ejemplo, cómo hacer un jabón. En esa parte de los lípidos vamos a ver si le cambiamos y en lugar de hacer la práctica normal, tal vez podríamos elaborar el jabón, ¿verdad? A darle vuelta. Yo quiero que usted aprenda, que usted se enamore de la materia, que no estudie para pasar, sino que estudie para aprender. Yo sé que la regla es que debe de pasar,
¿verdad? Pero yo ya le expliqué, si usted es participativo, si yo lo veo hábil en el laboratorio, me responde, aunque usted se saque 0, yo le puedo poner el 6. Y no es que le esté regalando la nota, sino que estoy valorando su esfuerzo. Pero si usted tiene 5 y no llegó a los laboratorios, no está en clase, no participa, yo no le voy a subir el punto. Aunque usted tenga 5.95, no se lo voy a subir. Entonces, ¿verdad? Revisemos bien cómo vamos a trabajar. Luego, extracción de ADN. Esa es virtual. Esa, bueno, eso les iba a mencionar. Algunas prácticas podríamos hacerlas virtual porque están diseñadas bajo ese formato. Y la última es una práctica donde vamos a elaborar yogur de manera artesanal. Usted va a llevar la fruta, bueno, va a llevar la leche, ¿verdad? Ahí son 2 sesiones. Va a llevar la leche, la va a poner a calentar y vamos a hacer un procedimiento, ¿verdad? Sencillo, lo va a poner a la refri. Se supone que está buena la de la universidad, si no, no la vamos a poder hacer. Y luego, ¿verdad? Cuando eso ya esté, pues entonces le va a poner la fruta, ¿verdad? Y ya para elaborar, ¿verdad? Pero eso se puede hacer desde casa. El problema es que me gustaría presencial porque hay que llevar algún procedimiento de la temperatura o algunas otras cosas, y si usted se equivoca, o se corta la leche o se desnaturaliza, que es lo correcto, o no le pega o le queda muy ácido o se le arruina, ¿verdad? Pero ya vamos a ver o a valorar. Bien, chicos, ese es como un punto de entrada. ¿Qué es bioquímica? Es la ciencia que explica la vida utilizando el lenguaje de la química y estudia los procesos biológicos a nivel molecular, empleando técnicas químicas, físicas y biológicas. Miren, por eso yo necesito la física. ¿Por qué la física? Yo necesito que usted se ubique, por ejemplo, yo le digo cuál es el punto de fusión del agua, cuál es el punto de ebullición del agua. Ya usted debe de saber, por ejemplo, cuáles son las propiedades físicas de una sustancia. Menciónenme una propiedad física, por ejemplo. A ver, física básica, una propiedad física. Imagínense que vamos a ver, sí, pero el sólido es el ejemplo. La propiedad física sería estado físico. Estado físico. Otra propiedad, por ejemplo, es la solubilidad. Ahora, si yo digo propiedades químicas, yo podría revisar, por ejemplo, si es una proteína, o sea, la composición, si ese producto, por ejemplo, está alterado o está adulterado, ¿verdad? Necesito la parte química, obviamente, porque son reactivos. Usted debe de saberse las fórmulas. Usted debe de saber si es un ácido, si es una base, si es una sal. Usted debe de saber qué pasa, ¿verdad? Si, por ejemplo, usted me está usando anhídrido acético con ácido sulfúrico, inmediatamente debe de tener en mente que es una reacción exotérmica, por lo tanto debe de tener un baño de agua, o sea, agua helada, porque si no, ¿verdad? Se va a quemar, puede salpicar y se puede derramar del tubo y entonces puede ocurrir un accidente. Por eso es que la materia yo voy a hacer 2 grupos, porque si los meto todos juntos, como estoy casi seguro al 100% que la química es como que no la hayan cursado, entonces tengo que evaluar si usted conoce, por ejemplo, una pipeta serológica, si usted conoce una micropipeta, si usted sabe, por ejemplo, que es un hot plate, si usted sabe que es un potenciómetro, eso es de química. Si usted sabe, por ejemplo, bueno, el hot plate que nosotros tenemos tiene agitador magnético. ¿Saben qué es eso o para qué se usa? ¿O no saben? Hay que ser sincero, porque si no saben, tengo que decirlo. Si no, yo doy por hecho que lo saben. En mi caso, no le. Yo no le. Vaya, el hot plate es como una cocinita eléctrica. Eso va a servir para preparar la solución. Cuando usted mezcla, por ejemplo, cloruro de sodio en agua, usted lo mezcla como un agitador de vidrio, pero a veces cuesta. Entonces el hot plate eleva la temperatura y adentro usted al beaker, a la solución, le pone un agitador magnético. ¿Qué significa? Que cuando la temperatura aumente, el agitador magnético va a moverse más rápido
¿verdad? De lo normal, y entonces va a permitir que la solubilidad sea más rápida, porque no podemos esperar mucho tiempo, porque entonces no salimos con las actividades, ¿verdad? Eso es un hot plate. El potenciómetro es lo mismo que un pHímetro. Nosotros tenemos, pero no funciona, bueno, le falta un buffer, no recuerdo qué es lo que le hace falta, y pues nos vamos a ir a la forma tradicional, que es la lectura de las tiritas de pH, ¿verdad? Necesitamos química para conocer la parte volumétrica, o sea, la parte de los materiales. El balón, el frasco volumétrico, por ejemplo, que hay de 10, que hay de 20, que hay de 50, que hay de 100, ¿verdad? Las probetas, hay que conocer las pipetas, bueno, y todo eso. Por ejemplo, si usted va a preparar una solución de 100 ml de glucosa, usted donde va a depositar el agua no es en el beaker, es en el frasco volumétrico, porque si lo hace en otra, como es un instrumento de medición, ¿cómo se llama? No precisa, ¿verdad? O no es correcta o no es completa, entonces va a salir un error. Bueno, pero eso lo vamos a ver en las primeras en la primera sesión. Ahí pues nos vamos a conocer, ¿verdad? Porque así vía virtual es un poco complejo. Yo veo las imágenes, pero a veces la carita de la figura, ¿verdad? Es una foto vieja. Y me pasa eso con los estudiantes de posgrado de las maestrías, y cuando yo los veo en persona, pues es totalmente distinto. Bien, esos son algunos conceptos de bioquímica. Miren lo que dice Harper, que esos son libros, ¿verdad? Lo que dice Baines y lo que dice Laguna. Los tres son libros destinados a las ciencias de la salud. La bioquímica es una asignatura propia de las ciencias de la salud, pero también la ven los profesionales, ¿verdad? Afines, ¿verdad? A veces el estudiante me dice, mire, usted me está dando bioquímica de medicina, y nosotros no somos de medicina. La bioquímica, aunque usted sea de biología, sea de química, sea de farmacia, de agronomía, la bioquímica siempre es la bioquímica, no va a cambiar. Lo que va a cambiar son algunos procesos. Por ejemplo, fotosíntesis no está en esos libros. Entonces yo lo tengo que sacar de un libro de fisiología vegetal, porque esa parte es metabolismo de planta, pero el resto de rutas son del ser humano. Eso también tienen que ir interpretándolo, porque no quiero que haya confusión. Bueno, eso lo lee después. La función, el concepto, la historia, no me meto en eso porque pues, eso no es tan relevante. Miren, es lo que yo les decía. Ese es el librito, bueno, de hecho yo lo tengo. Antes se llamaba química fisiológica, pero después ya ¿verdad? De 1900 para acá ya no se llama química fisiológica, se llama bioquímica, ¿verdad? Este término fue acuñado por el fisiólogo Felix Seidel, ¿verdad? Quien pues da la cátedra de fisiología química. Le puedo preguntar en el examen, ¿verdad? No quién lo dijo, sino cómo se llamaba originalmente esta materia o esta área. Es química fisiológica. Por eso es que el que da bioquímica debe de estar relacionado con la fisiología, porque se parece. Miren, ahí tiene algunos elementos que usted los va a leer, ¿verdad? De ciertos personajes en la historia que le dieron ciertos parámetros a esta ciencia. Por ejemplo, Gregorio Mendel es el padre de la genética. Creo que ya tienen cierto conocimiento, ¿verdad? Está Fischer, que es el que trabaja con azúcares y las purinas. Los azúcares creo que no se pierden, ¿verdad? La glucosa, la fructosa. ¿Y las purinas quiénes son? A ver si se acuerdan. A ver, chicos, purinas. Es la última parte de química orgánica. Yo también di química orgánica mucho tiempo, aunque no en esta universidad, pero me las puedo bastante. A ver, purinas, al final se ve. La química orgánica empieza con compuestos hidrocarbonados,
luego oxigenados, alcoholes, fenoles, aldehídos, cetonas, éteres, ésteres derivados, luego viene en carbohidratos, luego lípidos, perdón, luego va carbohidratos, luego viene aminas, aminoácidos, proteínas y el resto de compuestos nitrogenados no proteicos. A ver, David, la adenina y la guanina, correcto, son bases nitrogenadas. Bueno, ahí hay otros que ustedes, miren, los tiene que ver. Por ejemplo, está Gay-Lussac. Esto se ve también en química. Estos vieron el proceso de la fermentación alcohólica de la glucosa, ¿verdad? En esta materia nosotros podríamos hacer una visita a Industrias La Constancia para ver el proceso de la fermentación. Pero, como les digo, son 30. Son 24 y conmigo 25. En una póster no caben. Bueno, vamos a ver, como les digo, en la medida como se vaya comportando el grupo, la posibilidad de hacer una visita técnica, porque yo quiero que usted se oriente, ¿verdad? En cuarto año de optativas, yo doy otra materia que se llama bioquímica de los alimentos, ¿verdad? Esa bioquímica no tiene nada, fíjense que se llama bioquímica de alimentos, aunque no tiene nada que ver con bioquímica. Ahí lo que tiene que ver es todo el proceso de los alimentos. Y ahí uno solo hace visitas a las industrias para ver cómo se hace el proceso de la carne, lo de los lácteos, las frutas, las verduras, todo eso, ¿verdad? Entonces, como les digo, esta materia les da apertura para otras áreas. Bueno, esa es como una idea de la historia. Ahí está otro concepto, pero me gusta más ¿verdad? Que es las ramas de la bioquímica. ¿Y qué es bioquímica? Miren, bioquímica es el estudio de los procesos biológicos basados en los principios de la química, ¿verdad? Las ramas, ¿cuáles son? Vamos a tener ramas a nivel taxonómico, a nivel general y a nivel específico. Miren, pregunta de examen. Yo le puedo decir, la inmunología es una rama de la química. ¿A qué nivel? Y literal A, taxonómico, literal B, general, literal C, específico, literal D, ninguna es correcta. Entonces usted se ubica que es específico. Por cierto, ¿qué es inmunología? ¿Qué saben de inmunología? Ahorita con la... Dígame, Patrick. Inmunología creo que es la ciencia que estudia, digamos, nuestras células que defienden el cuerpo de enfermedades. Correcto. El sistema inmunológico especialmente. Sí, muy bien. Es la respuesta inmunológica. Ya ven que no andan tan perdidos. Voy viendo que el grupo, ¿verdad?, tiene una aceptación al menos como un 60-70%. O sea que sí vamos a poder trabajar como corresponde, ¿verdad? En la parte general tenemos biología celular y tenemos biología molecular, ¿verdad? Que es la otra materia que van a ver más adelante. Y en la parte taxonómica podríamos hablar de bioquímica vegetal y de bioquímica animal. Por ejemplo, en la bioquímica vegetal podríamos revisar el término de fotosíntesis. Y en la bioquímica animal, por ejemplo, podríamos hablar de la conducta animal, ¿verdad? O el comportamiento de los animalitos durante el proceso de la reproducción. ¿Qué pasa, por ejemplo, si le inyecto T3 y T4 a los pollos? Yo doy fisiología animal y a veces hacemos una práctica donde inyectamos a los animales, ¿verdad? En fisiología se les enseña a inyectar animales. Bueno, esas son, miren, ideas, ¿verdad? Sobre las ramas. Bueno, luego vienen las características de los seres vivos. No entro en detalle porque usted ya lo debe de manejar. Sí me detengo aquí. Miren, esto es lo que vamos a ver en bioquímica. Compuestos inorgánicos y compuestos orgánicos. El primer cómputo son compuestos inorgánicos y el segundo son compuestos orgánicos. Pero no son las estructuras, muchachos. Son los procesos metabólicos los que vamos a estudiar. Inorgánicos, vamos a ver agua y sales minerales. Eso para nosotros en fisiología se conoce como medio interno. Luego, las rutas metabólicas de carbohidratos, por ejemplo, la glucólisis, el ciclo de Krebs,
la cadena respiratoria, la fosforilación oxidativa, la gluconeogénesis, la glucogénesis, el ciclo de las pentosas, etc. En lípidos, por ejemplo, el metabolismo del colesterol, el metabolismo de las lipoproteínas, el metabolismo de los ácidos grasos, cuando son esenciales, no esenciales, omega 3, omega 6, omega 9, ¿verdad? Y en la parte de ácidos nucleicos, aquí hay que ver, por ejemplo, duplicación, transcripción, traducción. Y en proteínas, por ejemplo, el ciclo de la urea, que es desaminación, que es transaminación, y obviamente esas son generalidades. A ustedes se les ha enseñado hasta el momento compuestos del metabolismo primario, pero hay compuestos del metabolismo secundario. Alguien que me diga qué sería el metabolismo secundario. A ver. A ver, chicos, ¿cuál sería el metabolismo secundario? Vale, fíjense que cuando se da biología, se les explica que hay fotosíntesis, pero el proceso de la fotosíntesis no termina ahí. Cuando se ha revisado las rutas metabólicas C3, C4 y CAM, la plantita elabora otros compuestos que le conocemos como metabolismo secundario, porque la planta, igual que nosotros, ella se va a proteger. Cualquiera de ustedes dice, mire, la planta soporta el sol. Sí lo soporta, pero tiene sustancias que la van a proteger de esa radiación. ¿Quién sabe cómo se llama? La planta tiene un montón de compuestos. La planta va a liberar sustancias. Antioxidantes. Dígame, Rafael. Antioxidantes. Correcto, son antioxidantes, pero en términos químicos, esos lo vamos a conocer, ¿verdad? Como, bueno, ahí van a haber pigmentos. Compuestos fenólicos, si no me equivoco. ¿Cómo? Compuestos fenólicos. Correcto, No. son compuestos fenólicos, son los flavonoides, ¿verdad? Muy bien. Esos son los famosos, o sea, antioxidantes es lo que la gente dice, pero el nombre correcto es bioflavonoides. ¿Por qué digo bioflavonoides? Porque también pueden haber artificiales, pero está bien que me digan compuestos fenólicos que son bioflavonoides, ¿verdad? ¿Qué otros compuestos hay en el metabolismo secundario? ¿Qué más produce la planta? Alcaloides. Alcaloides, correcto. ¿Qué más? Terpenos. Terpenos, correcto. Los terpenos, por ejemplo, ahí vamos a tener, ahí hay pigmentos, ahí vamos a tener, por ejemplo, algunos alcoholes que están relacionados con ese grupo, ¿verdad? Que son los derivados del isopreno. Por ejemplo, ahí vamos a tener aceites esenciales, ¿verdad? Y bueno, más adelante tenemos que revisar eso. Bueno, más o menos tenemos la idea sobre eso. Bien. Ahí hay algunas otras situaciones que usted va a revisar con respecto a la parte química, ¿verdad? Ahorita yo necesito que tenga una idea nada más de lo que va a estudiar en bioquímica. En sí o en síntesis, usted va a revisar metabolismo. ¿Qué es metabolismo? Suma de las reacciones físicas, químicas y biológicas que ocurren en la célula, mediante las cuales esta transforma la materia y la energía de su entorno para realizar diferentes funciones, ¿verdad? Y ahí tenemos rutas anabólicas y catabólicas. La célula es como un circuito en el interior, ¿verdad? No es tan sencillo, ¿verdad? La gente piensa que hablar de biología es algo sencillo. Yo quisiera que esa gente viera realmente cómo es bioquímica, cómo es biología molecular, cómo es genética, para que vean la complejidad de la vida. ¿Qué es una ruta metabólica? ¿Verdad? Como decía Julio en un principio, son reacciones químicas. Incluye, ¿verdad? De A a B, de B a C, de C a D. Todos esos elementos
o bases, ¿verdad? Es lo que conocemos como ruta, o sea, el sustrato inicial se comporta o se transforma en un producto final. Puede ser B, C o D. Obviamente van a haber intermediarios en esa ruta, van a haber otros compuestos que van a acelerar el proceso. Por eso es el nombre de la siguiente unidad. ¿Cómo se llaman esos catalizadores? Enzimas. Correcto, son las enzimas. Eso es lo que nosotros vamos a revisar. Y pues, en resumen, la bioquímica está en esa diapositiva. Miren, ese es el metabolismo, ese es el resumen de todas las rutas, ¿verdad?, que aparecen. Obviamente, vamos a ir una por una, ¿verdad? Eso es como el resumen general de una ruta, porque todas las rutas van a la par. O sea, en este momento nosotros estamos sentados, por ejemplo, qué sé yo, acostados, nuestro cuerpo está trabajando, ¿verdad? Si comieron hace una hora, por ejemplo, está en el proceso de la digestión, pero al mismo tiempo, ¿verdad? Más de alguno de ustedes puede estar caminando o algo y ahí el músculo se está contrayendo, está llevando una ruta metabólica para obtener energía. Nuestro cerebro, por ejemplo, necesita glucosa. Él no puede trabajar con otro componente. Por eso es que cuando no hay suficiente cantidad, nos mareamos. Eso es un síntoma, ¿verdad? Por ejemplo, en ayuno, alguien que hace un ayuno, como no ha comido, ¿verdad? El cuerpo tiene de repente una reacción, le está indicando que necesita energía y esa energía únicamente la saca de la glucosa. No quiere decir que no podamos hacer un ayuno, sí, pero eso solo es como un indicador, ¿verdad? Obviamente, cuando nosotros ayunamos, el cuerpo lo que va a hacer es, ¿verdad? Por ahí Rafa creo que fue que lo mencionó, Miqueas, no recuerdo, mencionaron la gluconeogénesis, o sea, obtener glucosa a partir de una fuente que no es carbohidrato, o sea, a partir de un ácido graso, el glicerol, o otro compuesto como los aminoácidos. Es una ruta de emergencia, entonces va a degradar la grasita que tenemos adherida, ¿verdad? Así como las plantitas tienen reserva en las semillas, tienen reserva en las raíces, y en los tallos, los animales también tienen sus fuentes de reserva. Por lo general es en la región abdominal, ¿verdad? Y si nos vamos a los grandes monstruos marinos, ¿verdad? Ustedes van a decir, ¿cómo tiene o nunca se han preguntado cómo hace una ballena, por ejemplo, para estar en una condición de temperatura baja, ¿verdad? De movimiento, ¿verdad? A bajas temperaturas, bueno, sí, a bajas temperaturas hasta cierto punto y a cierta profundidad para llevar a cabo sus rutas metabólicas. Y para soportar el frío, obviamente va a tener una gran cantidad de capa de grasa. Lo mismo los osos polares, todos esos otros animales, ¿verdad? Bueno, de animales, no, de vertebrados no sé mucho. Todos esos otros animales, ¿verdad? Las morsas, focas, leones marinos, todos esos van a tener una gran capa de grasa para soportar esa situación. Bueno, eso era como un resumen. Ahí está, ¿verdad? Lo que estaba mencionando Rafael, cuáles son algunos ejemplos del metabolismo secundario. Los compuestos fenólicos, que son los flavonoides, los alcaloides, y están los terpenos. Esos son algunos ejemplos. Y lo otro, ¿verdad?, que tenemos que revisar es el dogma central. ¿Cómo es que se lleva el flujo de información en los seres vivos? El esquema superior es el original. El ADN, ¿verdad?, se duplica en ADN, luego el ADN pasa a ARN y de ARN a proteínas. Pero el dogma, ¿verdad?, se modificó porque existen ciertas partículas que se conocen como priones y que se pueden, ¿verdad?, multiplicar, ¿verdad? Tradicionalmente el biólogo dice, bueno, para que haya información se necesita ADN y ARN, pero los priones rompen el esquema, porque los priones solo tienen proteína y las proteínas, las hebras, se pueden multiplicar y dar origen a otros priones y producir una enfermedad. Entonces,
Eso, ¿verdad? Lo tenemos que aprender. Preguntas sobre eso, ¿se entiende? Tenemos que ubicarnos en qué organelo se lleva a cabo. Por ejemplo, al principio, ustedes me dijeron, la proteína, la síntesis de la proteína se lleva en el ribosoma. Y entonces la replicación y la transcripción, ¿dónde se lleva a cabo? A ver. Ajá, chicos. Imaginemos la célula. ¿Por qué se llaman ácidos nucleicos? A ver, David. En el núcleo. Correcto, en el núcleo. Se llaman obviamente ácidos nucleicos, ¿verdad? Porque se localizan en el núcleo. La duplicación y la transcripción se llevan a cabo prácticamente en el núcleo. Sin embargo, la síntesis de las proteínas no. Esto tiene que ser ya en el citoplasma, particularmente en lo que conocemos como ribosoma. La otra diapositiva, ¿verdad? Es la que les enseñaba en un principio, tiene que ver con la jerarquía organización molecular de la célula. Cuando digo la jerarquía organización, se refiere que hay antes de la célula. O sea, primero hay, ¿verdad? Un precursor. Vean el peso molecular. Primero es el precursor del entorno. ¿Quién es el precursor? Dióxido de carbono, agua, oxígeno, amoníaco, nitrógeno. Después el precursor se transforma en un intermediario. ¿Quién es el intermediario? El piruvato, el citrato, el malato, el fosfogliceraldehído, ¿verdad? ¿Quién es después el intermediario se agrupa para formar unidades sillares, ¿verdad? Como nucleótidos, aminoácidos, ácidos grasos, glicerina. Y estos se unen para formar macromoléculas como ácidos nucleicos, proteínas, polisacáridos y lípidos. Hacíamos hincapié, el virus es una asociación supramolecular porque son dos, ¿verdad? No es un sillar, no se vayan a confundir, no es un sillar, es una asociación supramolecular. ¿Y el prión qué sería? El prión es una macromolécula, ahí no tienen ningún problema. Entonces, eso era el punto. Ahorita, pues, si ustedes se fijan, es como la introducción que yo les he dado, ¿verdad? Como para ver qué es lo que ustedes saben. Y la unidad, pues, lleva son 4 contenidos que los vamos a trabajar prácticamente en 3 sesiones. La primera sesión, pues, es el agua y los electrolitos, que es la sesión de ahora. La segunda sesión van a ser las soluciones químicas y la tercera, el pH y los amortiguadores. Bueno. ¿Cuáles son los objetivos así en general? Apreciar que la bioquímica integre el conocimiento de los procesos químicos en las células vivas con estrategias para mantener la salud, entender la enfermedad, identificar terapias potenciales y mejorar el entendimiento de los orígenes de la vida sobre la Tierra y describir las propiedades del agua que explican la tensión de superficie, viscosidad, estado sólido a temperatura ambiente y poder solvente. Esos son algunos objetivos que yo pretendo lograr en esta sesión. Bien, ¿qué pasa con el agua? ¿Verdad? No me voy a detener mucho, ¿verdad?, en estas cosas porque yo entendería que ya ustedes se ubican, ¿verdad? El agua, pues obviamente, si lo vemos en términos externos, es la hidrósfera, es lo que concentra el agua total, ¿verdad? Los glaciares, los casquetes, los depósitos subterráneos, bueno, hay otros. Ahora, una pregunta, en términos del organismo, ¿qué cantidad de agua más o menos tenemos en el cuerpo?
se cree que un 70%, pero a medida va avanzando la edad de la persona, esto va en descenso. Correcto. Más o menos 60-70% es la cantidad de agua y obviamente disminuye. ¿Qué significa? Que un niño, ¿verdad? Un neonato, un recién nacido va a tener mayor cantidad de agua. Y como dice Julia, va descendiendo con la edad. Por eso es que tenemos que estar consumiendo también más cantidad de agua. Como les digo, con estas cosas yo no me voy a detener, son cosas bien elementales que las pueden leer, ¿verdad? Yo solo me voy a reunir con ustedes como para dar los puntos de partida. No les voy a dar las 2 horas, es muy cansado. Después de 1 hora ya el estudiante y el maestro ya se cansan. Normalmente yo trabajo 1 hora 15, algunas veces 1 hora y media, ¿verdad? Y como les digo, lo que no se termina de dar, usted lo lee, ¿verdad? Porque la siguiente yo voy con otro contenido. Esa es la debilidad de esta asignatura. Usted tiene que leer e ir al día. Yo siempre voy a procurar subirles los materiales una semana antes. La primera, pues, yo no lo subí mucho porque no es correcto, no habíamos iniciado ciclo. Pero, por ejemplo, la otra semana, yo pensaría que ya el jueves, entre jueves y viernes, yo les voy a subir las clases de la siguiente, ¿verdad? Aunque vamos a vacaciones, yo sé que vamos a vacaciones. Cuando regresemos de vacaciones, vamos a hacer la práctica. Es muy posible que hagamos, bueno, no sé ya ver si les mencionó qué día es que va a ir él a la universidad, porque la cosa es aprovechar. Si él va el lunes, yo voy a ir el lunes. Si él va el miércoles, yo iría el miércoles. Yo creo que a ustedes en segundo año se les ha destinado el día lunes, pero para el caso de bioquímica, como yo necesito más horas, es posible que trabajemos miércoles de 9 a 12 y de 1 a 3. Pero como les digo, vamos a hacer 2 grupos de laboratorio. Bueno, ahí hay algunas ideas de lo que es el agua, ¿verdad? Los componentes, cómo es la molécula o la estructura molecular, ¿verdad? Que tiene un carácter tetraédrico, una hibridación sp3. Está obviamente formado por 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno. Más o menos creo que ustedes se ubican. Tiene ciertas características que le van a permitir formar un tipo de enlace. ¿Qué tipo de enlace forma el agua? Covalente. Es covalente, ¿verdad? Pero también forma un enlace un poco más fuerte. Fuente de hidrógeno. Fuente de hidrógeno, correcto. Forma enlaces puente de hidrógeno. Eso hace que le permita unirse con facilidad con otras moléculas. Por ejemplo, el metanol, que es el alcohol, ¿verdad? Que produce intoxicación. Y con otras sustancias en el organismo, ¿verdad? Ahí está la estructura tetraédrica, en este caso del hielo, ¿verdad? Lo que mencionaba Rafael, que hay un enlace covalente y hay un enlace de hidrógeno, el puente de hidrógeno. El covalente es entre el hidrógeno y el oxígeno, y el puente de hidrógeno es entre una molécula de agua con otra molécula de agua, o con otros elementos que se puedan formar. Ahí están luego las propiedades físico-químicas, se las tiene que aprender. Miren, densidad máxima a 4 grados, el punto de ebullición es 100 grados, ahí no lo puse, se me olvidó, el elevado calor específico, elevado calor de vaporización, elevada conductividad calorífica, disolvente de compuestos polares de naturaleza no iónica, capacidad de hidratación o salvatación, o sea, nos podemos hidratar y nos podemos deshidratar también, ¿verdad? Pero también hay una situación, fíjense que hay algo, nosotros nos podemos deshidratar, pero a veces podemos sobrehidratarnos. Ahí hay un nombre, creo que por ahí lo vamos a ver más adelante, que es el edema. Entonces, a veces podemos tener retención de líquidos por problemas con la homeostasis. Eso es un documento que subí ayer. Ese ustedes lo van a leer porque eso es complemento.
¿verdad? Como les digo, van a tener que leer. Ahí están algunas de las funciones. Eso sí lo tengo que describir porque sí es relevante. El agua actúa como componente estructural de macromoléculas como proteínas y polisacáridos. Se refiere a que la unión de estas va a liberar agua. Por ejemplo, cuando se forma un polipéptido, yo tengo un aminoácido con otro aminoácido y me da un dipéptido con liberación de agua. A propósito, ¿cuáles son los grupos funcionales que tiene un aminoácido? A ver. Se llama aminoácido. Significa que tiene un grupo amino que es RNH2 y el grupo ácido o carboxilo que es RCOOH. Esas cosas hay que revisar. Bien, otra función, actúa como disolvente cuasi universal. Fíjense que usted tiene que tener cuidado. No es universal, porque universal significa que va a disolver toda la sustancia y no son todas. Por eso lo correcto es decir cuasi universal. Y de sustancias tanto iónicas como anfipáticas y polares no iónicas, permite que en su seno se produzcan casi todas las reacciones bioquímicas y además es un excelente medio de transporte. Tercero, el agua es el sustrato, puede ser un sustrato o puede ser un producto en algunas reacciones, ¿verdad? Eso también, por ejemplo, en el caso de la fotosíntesis, el agua es si se fijan, actúa como reactivo, pero también puede actuar como producto. Ahí no está la reacción completa, ¿verdad? En la reacción de la derecha sí tenemos, que es la reacción del metano en presencia de oxígeno para producir CO2 y agua. Entonces, el agua puede ir como sustrato o puede ir como producto en las reacciones bioquímicas. La última función es el carácter termorregulador, o sea que va a permitir el equilibrio de las temperaturas. Cuando empezamos a deshidratarnos y a perder agua por el sudor, o en el caso de la planta por vapor de agua, ¿verdad? Por transpiración, entonces tiene que tomarse más agua. Ese es el resumen. En fisiología, el agua corporal es el contenido de agua de un cuerpo animal que está contenido en los tejidos, la sangre, los huesos y otros lugares. Los porcentajes de agua corporal contenidos en varios compartimientos de fluidos se suman al agua corporal total. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a tener agua, ¿verdad? O fluidos biológicos que en este caso también se van a sumar al agua corporal total. Yo creo que se ubican sangre, saliva, orina. Menciónenme otros líquidos corporales. Hay como 10. Yo quiero unos 2. Líquido amniótico. Correcto, amniótico. ¿No? Eh, El de la cabeza, ¿cómo se llama? El que amortigua, por ejemplo, el golpe, los movimientos en el cerebro. cefalorraquídeo. Correcto, cefalorraquídeo. El de las rodillas. El de las rodillas o de las articulaciones es el líquido sinovial. El del corazón, ¿verdad? Es el que es el pericárdico. En la parte abdominal vamos a tener el líquido peritoneal, ¿verdad? Bueno, hay otros. Está el líquido acítico. Bueno, hay más. En la medida avancemos, vamos a ir comprendiendo de qué se trata esta situación. Y ahí está otra donde estábamos mencionando, ¿verdad? Corroborando lo que decía Julia, que a medida va aumentando la edad, la proporción de agua disminuye. Miren, un feto tiene 90, una persona de la tercera edad ya va teniendo 50, 55. ¿Qué significa? Que si va disminuyendo, va entonces a aparecer algunos problemas. De hecho, hay un tema, quizás lo voy a agregar, como ustedes son bastantes, ¿verdad? Vamos a agregar un tema al final que se llama, pero se habla de la parte de biología molecular de las enfermedades, creo que se llama. O sea, para entender que las enfermedades tienen que ver con la parte bioquímica.
¿verdad? No solo la diabetes, la obesidad, por ejemplo, el problema de la artritis tiene que ver también con esa sustancia. En la diabetes, por ejemplo, es la glucosa. En la obesidad van a ser los triglicéridos y el colesterol. Y en la artritis, ¿qué creen que es? O en la artrosis, en esos problemas, ¿cuál será el problema? Esa ya está más costosa, pero tal vez alguien sabe. Ajá. Ácido úrico. Puede ser el ácido úrico en el caso de la gota, pero en el caso de la artritis. Y en el caso de la artrosis, fíjense que a la gente le dicen, tome cartílago. ¿Qué lleva el cartílago? A ver, vamos a empezar, es la primera sesión. Vamos a lo que pasa es que lo va a buscar en internet, por eso a veces no pregunto, ¿verdad? Porque a veces les digo, les voy a regalar un punto, les voy a regalar 2 puntos. Lo que pasa es que empiezan a buscarlo y por eso nos tardamos, ¿verdad? ¿Qué tiene el cartílago del tiburón? De hecho, el cartílago del tiburón, fíjense que es la aleta, ¿verdad? La aleta caudal, no, la aleta dorsal, la que le quitan al tiburón blanco, al Carcharis milberti, el Carcharis, se me olvida el otro nombre, pero es el Carcharis, que es el tiburón blanco. Le quitan la aleta porque tiene cartílago, y el cartílago contiene esas sustancias que pueden ayudar a mejorar el proceso de la inflamación. El omega 3. Patrick, ¿qué dijo? ¿Es mercurio? No. Omega 3. El No. calcio. Es el calcio. Como les digo, El calcio. No, no es el calcio. Son los glucosaminoglucanos. Contiene sulfato de condroitina, sulfato de dermatán, sulfato de queratán. Bueno, eso tiene que ver con carbohidratos. Son, como les digo, contiene glucosaminoglucanos. A veces dice contiene colágeno. También nos puede ayudar, porque hay enfermedades relacionadas con el colágeno, que es una proteína. Bueno, así vamos a ir revisando, ¿verdad?, sus participaciones. Ahí hay otros ejemplos de cómo está la distribución del agua. Y luego aquí sí me detengo. La ingestión y la excreción. ¿Cómo es esa situación? Debe de haber un equilibrio entre la cantidad de agua que usted ingiere con la que elimina. Miren, usted bebe alrededor de 1500 mililitros de agua. Esos son entre 6 y 8 vasos. También ingiere agua en los alimentos, ahí es 1 litro. Y también hay agua producto de la oxidación metabólica. Veamos la contraparte, la excreción, ¿verdad? Tenemos en la respiración 600, o sea, usted está eliminando agua también en los procesos de la ventilación pulmonar o la respiración, bueno, la parte de respiración como proceso. En transpiración y evaporación 800, o sea, pierde mucha agua por el sudor. En el caso de nosotros en Oriente, perdemos más agua, tenemos que tener que consumir más agua. En la orina 1500 y a través de las heces también 100. Más o menos debe de ser equilibrada. Miren, la cantidad que toma de agua es prácticamente la misma que elimina en la orina. ¿Qué significa? Que si usted no toma agua, no va a orinar. Y si no toma suficiente, y si no orina lo suficiente, las toxinas que se tienen que eliminar por el proceso de filtración, por el proceso de formación de orina y la excreción, entonces le van a quedar en el interior y eso va a ser un problema bastante delicado. De ahí viene el problema de la insuficiencia renal. Y pues de ahí me quedo, ¿verdad?, con la parte de electrolitos. ¿Qué son los electrolitos? Quizás aquí yo solo lo voy a mencionar, ¿verdad?, porque no quiero cansarlos tampoco. Un electrolito es cualquier sustancia que contiene iones libres, los que se comportan como un medio conductor eléctrico. O sea, son iones. Aquí lo que usted tiene que acordarse es cationes y aniones.
cationes, carga positiva, aniones, carga negativa. ¿Quiénes son? Usted tiene que saber cuáles son los cationes más importantes y cuáles son los, cationes y aniones. ¿Cuáles son los cationes más importantes? El sodio, el potasio y el cloro. Y en menor medida calcio, magnesio y bicarbonato. Y los aniones, ¿verdad? Prácticamente el más importante va a ser el cloro. Entonces usted va a revisar después, ¿verdad? En su casita, tranquilo, miren las diferencias entre un electrolito débil y uno fuerte, ¿verdad? Va a revisar ahí las características que tiene. Miren lo que decíamos en un principio, la cantidad de agua es 60. Eso está dividido en 1/3 o en un 20% en el líquido extracelular y en 2/3 en el líquido intracelular, ¿verdad? El extracelular va a estar formado por el intravascular o plasma y el líquido intersticial o el líquido tisular. Y ahí pues está, ¿verdad?, algunos de los iones. ¿Qué funciones tienen los electrolitos? Regular la distribución de agua, regular la transmisión de impulsos nerviosos, promover la contracción del músculo, ¿verdad? Y hay otros. Entonces usted, ¿verdad?, se va a aprender los valores normales, porque en el examen es seguro que le voy a preguntar cuáles son los valores normales del magnesio. Y yo le voy a poner A, B, C, D. Mis preguntas casi solo son de subrayar. No me gusta hacer exámenes así de complementar. Casi todos los hago de subrayar, pareo y falso. Pero como es bastante información, es donde el estudiante se confunde y lo peor es que todo se parece. Entonces, no les queda de otra que memorizarlo. ¿Cuáles son los factores de riesgo que pueden hacer? Miren, que nosotros tengamos una deshidratación o una sobrehidratación. La sobrehidratación se va a conocer prácticamente como edema o retención de los líquidos. Miren, el estrés, los medicamentos, la nutrición, algunos factores ambientales, el género, por ejemplo, la mujer tiene mayor tendencia, ¿verdad?, a que sea afectado por los electrolitos. La edad, las enfermedades, la actividad física, ¿verdad? Por ejemplo, en los maestros, la mayoría tenemos problemas de sedentarismo, porque estamos prácticamente sentados. Y hoy, con esto de la pandemia, pues se ha hecho bastante, ¿verdad? Ha aumentado. Miren, usted se va a aprender qué características tiene cada guión. Sodio, miren, hiponatremia, eso es cuando baja, hipernatremia cuando sube, ¿verdad? Luego el potasio, miren, ahí está la pregunta del examen. Es el principal catión intracelular. Cuando disminuye se llama hipocalemia y cuando aumenta hipercalemia. El cloro, miren, cuando disminuye se llama hipocloremia y cuando aumenta, hiperclaremia. Va a revisar usted cuándo sube y cuándo baja. Luego el magnesio, puse el calcio. En esto ya no puse, ¿verdad?, el aumento o la disminución porque ya no es tan relevante. El programa solo me pide los principales. Y ahí hay un problema de aplicación, ¿verdad?, que es cuando hay edema en el pie. Y pues yo voy a terminar, ¿verdad?, con esas preguntitas para ver si me entienden y para ver si usted lo sabe. Veamos la primera pregunta. En el mundo de lo vivo, los organismos celulares comprenderían a los virus, eucariotas y procariotas, priones o todas. Dice David la letra B. ¿Qué dicen los demás? B. La B. Correcto, la letra B. Es bastante sencillo. Y en la segunda, en la hipercalemia, ¿qué electrolito se ha elevado? De potasio. El potasio. Es el potasio, correcto. Esas preguntitas parecidas son las que les voy a poner, ¿verdad? Veamos la otra. Yo no pongo falso y verdadero, yo les pongo sí o no. Para contrarrestar la hipervolemia, yo en el examen ya no le voy a poner edema. Ahorita porque estoy empezando, ¿verdad?
Para contrarrestar la hipervolemia, lo ideal es el consumo de medicamentos conocidos como diuréticos. Por ejemplo, la furosemida. ¿Sí o no? A ver. Imagínense que nosotros tenemos el pie hinchado. ¿Qué va a hacer el médico? ¿Me va a dejar un suero o me va a dejar un diurético? Está sencillo. Ajá. Bueno, si es para la hinchazón, sería un diurético. Correcto. Que Es un si me diurético. dejara, bueno, Ajá. Diga, sí, diga. porque no me puede dejar un suero porque no se me han bajado los electrolitos. Entonces sería. Correcto, sencillo. Así hago las preguntas. Fíjense que yo las hago sencillas. Lo único que las hago de análisis. Y a veces no es del contenido que yo les doy, sino que es de la clase. Por eso es importante la asistencia. O sea, yo quiero que analice. Eso es lo que me interesa. Miren, sencillo. ¿Cómo supo Julia o Giselle? No sé cómo le dicen Julia o Giselle. Es Julia Giselle, los dos nombres son. Ambas. Ok. Entonces, pues, como decía la compañera, ¿por qué razón es verdadero? Porque no se le han bajado los electrolitos, sino que es lo contrario, se ha inflamado, o sea, se está reteniendo esa sustancia. Entonces es verdadero, que en este caso se traduce como sí. Veamos la otra pregunta. El estómago posee un pH ácido, esto debido al ion bicarbonato, mientras que el intestino posee un pH alcalino, debido al ácido clorhídrico. ¿Sí o no? David dice que no, correcto. Es no. Esas preguntas están bastante sencillas. Veamos la última, que es con la que yo termino. Miren, ahí ya es un emparejamiento. Tengo 4 opciones y tengo, quiero ver, 3, tengo 7, ¿verdad? Posibles respuestas. Veamos a ver si atinan. Corresponde a la fracción de líquido extracelular que se encuentra en continuo movimiento. ¿Cuál de esos será? Veamos ahí si lo escriben. David dice C. Muy sencilla, ¿verdad? Sí, es la sangre. Ahora veamos el 2. Actúa a través de las hormonas que se vierten a la sangre y viajan al órgano blanco para ejercer su acción. A ver. Patrick, veamos. Dice Patrick la letra F. No. No, lean bien. Dice actúa. Actúa, la hormona es la clave. Correcto, Jacqueline. Es el sistema endocrino. Usted se tiene que asociar. ¿Qué le quiero dar a entender? Que cuando hablo de líquidos, cuando hablo de electrólitos, hay 2 sistemas que van a estar correlacionados. El endocrino, que son las hormonas, y el nervioso, liberando neurotransmisores. Por eso es que si usted está nervioso, ¿qué va a pasar? ¿Qué le da, qué sensación le da rapidito cuando usted está nervioso? ¿Cuáles son las reacciones? Para que vean que tiene que ver con los electrólitos. Que empieza a temblar el cuerpo. Podría ser que tiemble, pero me refiero, ¿cómo va a hacer el cuerpo para liberar esa tensión? Dolor de estómago. No, va a liberar, o sea, el cuerpo, siempre que hay una situación negativa, el organismo va a ver cómo lo saca. Entonces, ¿cómo lo elimina? El sudor, correcto. A través del sudor usted comienza a sudar. ¿Y la otra? Si no suda, ¿cuál es? La orina. La orina, correcto. Esa es la forma. Miren, a través del sudor usted pierde electrolitos. Por eso es que se pone helado. Un deportista, por ejemplo, le dan Gatorade, Powerade, bebidas hidratantes porque contienen electrolitos.
Ojo, no se lo puede dar a un diabético porque tiene glucosa, se lo va a aumentar, ¿verdad? Entonces, puede ser el sudor o puede ser la orina, ¿verdad? Le da ganas de hacer pipí cuando hay una exposición, cuando hay un examen, una entrevista de trabajo. Entonces pierde cierto electrolito. Por eso es que hay que andar cargando nuestra botellita de agua, alguna bebida hidratante, si es que no somos diabéticos. Veamos el 3, medio hidrosalino de un organismo con sus propiedades físico-químicos correspondientes que riega todas y cada una de las células. Y la U dice la B, es el medio interno. Sí, y la última, regula el organismo mediante impulsos nerviosos. La homeostasis. No, la parte de regula es mediante impulsos nerviosos. Sistema nervioso. Ahí es sistema nervioso. Va, si se fijan, no es así como algo tan complejo. Me voy a quedar acá, chicos, porque tengo clase a la 1 otra vez, ¿verdad? Entonces es muy cansado. Me tiene que quedar cierto espacio. ¿Preguntas? Algo que se me haya escapado, que no lo mencioné al principio, no sé, de repente se me puede escapar algo. A ver, alguien que me diga, bueno, no sé, fíjense que antes de olvidar, que se me olvide, el representante estudiantil, yo le pedí a David que porque ya le he dado clase, ¿verdad? Él prácticamente ya es profesor. Entonces le pedí de favor que se creara el grupo y me dejara de administrador, ¿verdad? Tradicionalmente, bueno, no sé, en Cordados, ¿verdad? En las materias de Colato siempre ha sido Miqueas. Entonces, no sé si Miqueas lo va a seleccionar el compañero Colato o si no David. Bueno, no sé. Me avisan, David, cómo van a quedar con Colato, porque si no, entre cualquiera de ustedes dos podría ser debería de haber 2 representantes, porque como voy a hacer 2 grupos, entonces puede haber cierta confusión. Entonces me gustaría que fuera David y Miqueas, porque ha sido el de Colato y yo tengo el número, ¿verdad? No sé si hay alguna dificultad o ustedes pueden seleccionar su representante. Ahí, ¿verdad? Yo no se los quiero imponer. Yo por la confianza es que lo hago. Pero no sé los demás que dicen si están de acuerdo en que Miqueas y David sean los representantes. Por mí no hay problema. Vaya, eso como les digo es solo para entendimiento, que no haya confusión, porque a veces, bueno, yo por lo general a veces soy bien agresivo o brusco y soy cerrado que no quiero cambiar las fechas o hay alguna situación, ¿verdad?, compleja y pues los representantes actúan como intermediarios en ese sentido. Bien, entonces nos vamos a quedar por acá. Creo que no se me ha escapado nada. Voy a detener la grabación y en el transcurso de la semana yo se las voy a subir.